Gracias. Bueno, ¿estamos? Me decías, Melanie, ¿querés volver a tu pregunta? Claro, como decía, documentación fehaciente que contiene datos e información obtenidos por el auditor, así como la descripción de pruebas realizadas y los resultados. Quería saber si con la documentación iba todo esto de las pruebas realizadas y demás. Claro, sí, es lo que decíamos. En la documentación va todo el detalle de la prueba realizada, cómo se confeccionó, quién la confeccionó, toda la información que vos puedas agregar, digamos, al papel de trabajo, para que pueda corroborarse digamos, que es real, de que se realizó. Claro. Lo que yo recalco con el tema de fehaciente, que en los papeles de trabajo nosotros no podemos poner opiniones, ¿sí? Después más adelante vamos a ver qué pasa cuando la empresa nos da una opinión, ¿sí? Que no está en ninguna documentación fehaciente, ¿sí? Como por ejemplo, la empresa tiene un deudor, ¿sí? Que nosotros podemos ver que está muy atrasado en sus pagos y decimos, bueno, este deudor ya es incobrable, y la empresa dice, no es incobrable, porque yo lo conozco, me va a pagar después. Es una opinión, ¿sí? A lo mejor del gerente comercial de la empresa. Y esa opinión no está respaldada con ninguna documentación de respaldo, ¿sí? Entonces, no es una información fehaciente. Nosotros no podemos incluir en nuestros papeles de trabajo diciendo, bueno, el gerente opina que sí, que le va a cobrar algún día, ¿sí? O sea, ese tipo de subjetividades es la que nosotros no podemos dejar plasmado en nuestros papeles de trabajo. Cuando estas situaciones surgen, ¿sí? Porque surgen, ¿sí? Nos dice el gerente general tal cosa, o hay situaciones que verbalizadamente nos van a explicar cómo es o cómo funciona, nosotros tenemos un mecanismo que lo vamos a solicitar casi al final de la auditoría, que es la carta con manifestaciones de la gerencia. ¿Sí? En esa carta con manifestaciones de la gerencia, nosotros le vamos a pedir a la gerencia que por escrito deje sentado todas aquellas cuestiones que nos fue diciendo durante el transcurso de nuestra auditoría, nos fue diciendo de forma verbal, ya sea el gerente, los empleados, no sé, de dónde hayamos obtenido la información, ¿sí? Pero entonces esa carta gerencia nos queda a nosotros como papel de trabajo y como respaldo ya fehacientemente de que eso es, digamos, algo firmado y confirmado por la empresa, ¿sí? ¿Se entendió, Melanie, tu pregunta? Ahí está. Sí, sí, se entendió. Muchas gracias. Bueno. ¿Estamos? Bueno, voy otra vez, Facu, al PowerPoint. Vamos a seguir acá. Bien. Contenido de los papeles de trabajo. Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los objetivos para los cuales fue diseñado, ¿sí? Propiedad de los papeles de trabajo. Esta parte es muy importante. Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor. Lo puse en negrita, lo dice la misma norma, la resolución técnica 37. Los papeles de trabajo son de propiedad del auditor, ¿sí? Nosotros, como auditores, podemos presentarlo ante organismos que lo requieran, pero son de nuestra propiedad. No es que con nuestra tarea de auditoría, y una vez que terminamos, se lo entregamos a la empresa y se los queda a la empresa. Los tenemos que tener nosotros, y vamos a ver más adelante que los tenemos que archivar, ¿sí? Y hay un tiempo durante el cual tenemos que tenerlos en archivo. Confidencialidad. El auditor no debe revelar ninguna información confidencial que haya obtenido en el curso de una auditoría, ¿sí? Con respecto a este tema de confidencialidad, después más adelante tenemos otro trabajo práctico que se relaciona con las normas de la UIF, ¿sí? Y ahí vamos a ver que esta confidencialidad no es tan así, porque hay ciertas cuestiones que si nosotros como auditores detectamos, ¿sí? Tenemos la obligación ante la UIF de informar. Así que, bueno, más adelante vamos a ver ese tema, ¿sí?
Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado, el profesional puede recurrir y en algunos casos se ve obligado a presentar sus papeles de trabajo tanto como prueba de buena fe, como de la corrección técnica de sus procedimientos para llegar a su dictamen, ¿sí? Esto sucede cuando nosotros en nuestro informe damos una opinión, por lo generalmente adversa, ¿sí? La que puede dar lugar a que la empresa pueda recurrir, ¿sí? Nuestro trabajo profesional, y entonces con los papeles de trabajo nosotros lo que hacemos es respaldar el porqué, ¿sí? De ese informe. Bueno. Papeles de trabajo, si alguien quiere hacer una pregunta, que abra su micrófono, paso a otro tema. ¿No? Seguimos. La auditoría como proceso de formación de juicio. ¿Sí? Este es un grafiquito que hicimos para que se entienda cómo el auditor, desde el comienzo de su tarea, tiene que ir formándose un juicio. ¿Sí? Que es lo que hablábamos la clase anterior, ¿sí? Es decir, para opinar en el informe, él va a tener que tener formada esa opinión, formado ese juicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza? Vemos acá, ¿no es cierto?, los estados contables. Estos cuadritos que tenemos acá son el conjunto de estados contables, que son los estados contables que la empresa, por obligación, por ser una sociedad anónima, una SRL, tiene la obligación de presentar estos estados contables. Los estados contables tienen afirmaciones, ¿sí? Los estados contables están afirmando. Por ejemplo, si en el rubro caja dice 1.000 pesos, esos estados contables están afirmando de que la empresa tiene 1.000 pesos. Están afirmando de que esos 1.000 pesos son de propiedad de la empresa. Están afirmando de que la empresa no tiene otros 5.000 pesos guardados, ¿sí? O sea que los estados contables tienen afirmaciones, ¿sí? La mayoría de las personas van a decir, no, los estados contables tienen números. Esos números son afirmaciones, ¿sí? Y nosotros como auditores lo que tenemos que ver es que esas afirmaciones, ¿sí?, sean fehacientes, sean reales y cumplan con los requisitos para que puedan estar contenidas en esos estados contables, ¿sí? Con esas afirmaciones que están contenidas en los estados contables, nosotros nos vamos a empezar a formar, ¿sí?, nuestro juicio. O sea, nosotros vamos a empezar a tener elementos de juicio con respecto a esas afirmaciones. ¿Cómo vamos recolectando esos elementos de juicio? A través de estos procedimientos de auditoría, ¿sí? Es decir, con los distintos procedimientos de auditoría, nosotros vamos a ir recabando información que nos va a servir como elemento de juicio para luego dar nuestra opinión, ¿sí? Estas afirmaciones que están contenidas en los estados contables, a su vez, fíjense la flechita de ida y vuelta, tienen que estar en un todo de acuerdo con las normas contables profesionales, ¿sí? Es decir, los bienes de cambio no pueden estar evaluados como a la empresa se le ocurre, tienen que estar evaluados de acuerdo a las normas contables. Los estados, por ejemplo, el estado de evolución del patrimonio neto, no puede estar redactado de la forma que a la empresa se le ocurre, tiene que estar redactado de acuerdo a lo que dicen las normas contables con respecto a exposición, ¿sí? Entonces, estas afirmaciones que la empresa dice en sus estados contables tienen que estar también de acuerdo a las normas contables. Y nosotros como auditor tenemos que decir, esas afirmaciones son reales, y a su vez también tenemos que decir, estas afirmaciones están de acuerdo a las normas contables. Por eso cuando damos una definición de auditoría, decíamos que el marco, ¿sí?, sobre el cual nosotros realizamos la auditoría, el marco nos lo dan justamente estas normas contables. Fíjense que no dicen normas de auditoría. Muchas veces acá cuando nosotros preguntamos, se equivocan, ¿sí?, o cometen el error de decir que son las normas de auditoría. Las normas de auditoría nos limitan a nosotros en nuestra tarea de auditoría, ¿sí? Las normas contables son las que se aplican a los estados contables, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. Entonces, una vez que tenemos los elementos de juicio, ¿sí?, obtenidos a través de los procedimientos de auditoría, con esos elementos de juicio el auditor va a dar su opinión, ¿sí? Su opinión. ¿Y dónde da la opinión el auditor? En un informe de auditoría, ¿sí?
No es que la opinión la pueda dar escrita, la opinión, perdón, no que la pueda dar verbal, ¿sí? O en un mail, ¿sí? O en un WhatsApp. La opinión tiene que dar siempre escrita en un informe de auditoría que va a tener sus formalidades y que tiene que estar adjunta a los estados contables. Consultas hasta acá. Nada, les queda todo re claro. Sí, todo bien. Acá abajo tienen unas reacciones, ¿sí? Me pueden poner así un dedito. Entonces, está todo bien, seguimos muy bien los deditos ahí. Uno me aplaude, este está bueno, este me aplaude, bárbaro. Ok, entonces, el proceso de formación del juicio es algo que, esto que hablábamos acá, si bien está explicado con un cuadrito, ¿sí? Es nada más que a los efectos de que lo puedan visualizar, pero ustedes tienen que saber explicarlo porque esto es pregunta de examen, ¿sí? Auditoría como proceso de formación de juicio es pregunta de examen. Bien. Igualmente acá está explicado textualmente para que ustedes me digan, no me acuerdo cómo era el dibujito. Bueno, acá está la explicación textual, ¿sí? Los estados contables contienen afirmaciones de la empresa sobre su patrimonio y sus transacciones. ¿Se acuerdan cuáles eran esas afirmaciones? A ver, habiliten su micrófono, a ver si alguno se acuerda. ¿Cuáles eran las afirmaciones? Cada una de las cuentas. Existencia, pertenencia. Ah, bien, ahí Saldo de vamos. las cuentas. Las afirmaciones dijimos que las vamos a memorizar, son 5. Existencia, propiedad. Integridad, evaluación y exposición. Exactamente. ¡Ea! Existencia, propiedad, ¿sí? Integridad, evaluación y exposición. Quiero que vayan memorizando, después más adelante las vamos a analizar bien. ¿Qué ¿Va se con refiere nota cada eso una? también? Sí, va con nota, yo voy anotando acá. Ponele, Facu, un punto más a la alumna ahí. ¿Escuchaste, Facundo? Bueno, silenciamos de nuevo todos, así seguimos. Entonces, los estados contables contienen afirmaciones de la empresa sobre su patrimonio y sus transacciones. El auditor recibe estos estados contables, o sea, nuestra tarea como auditores comienza cuando ya tenemos los estados contables, ¿sí? O sea, hay veces, hay situaciones en la realidad de la empresa que el auditor, ya porque es, digamos, ya tiene otro trabajo con la empresa, es decir, por lo mejor el auditor es el contador que le hace los impuestos, entonces el auditor ya conoce la empresa y conoce la actividad de la empresa antes de que estén cerrados los estados contables. Esas son algunas situaciones normales. Pero hay otras situaciones en las que a ustedes los contratan como auditores cuando la empresa ya cerró sus estados contables y lo primero que le presentan son los estados contables. Entonces ese es su primer elemento para empezar a hacer la auditoría. Ricardo Valor, ¿qué me pone una flechita acá? ¿Qué significa esa flechita, Ricardo? No sé qué significa la flechita acá, Ricardo. Estaba haciendo unas anotaciones, estaba probando nomás. Ah, sí, pero Quiere ¿es para marcar algo acá en el apunte? ¿No? Me da la opción de guardar la pantalla marcado las cosas, entonces voy guardando, anotando algunas cosas y voy guardando. Ah, ok, bueno. Entonces, el auditor, decíamos, recibe los estados contables, ¿sí? Para poder compararlos con la realidad y con las normas contables. Entonces nosotros lo que vemos en estas afirmaciones son que concuerden con la realidad, ¿sí? O que reflejen la realidad económica, patrimonial y financiera del ente, y además lo que vemos con estas afirmaciones es que estén en un todo de acuerdo con las normas contables vigentes. El auditor aplica procedimientos de auditoría. Esos procedimientos de auditoría le permiten obtener o recolectar esos elementos de juicio. En base a los elementos de juicio obtenidos, el auditor se forma una opinión. Entonces, opina sobre la razonabilidad o no de la información contenida en los estados contables, ¿sí? Acá está escrito lo mismo que recién teníamos en el dibujito. Bueno, acá vamos al tema de las afirmaciones, ¿sí? Las afirmaciones contenidas en los estados contables, y después vamos a ver los errores potenciales. La afirmación de existencia.
¿qué es lo que me quiere decir esta afirmación de existencia? Que un activo o un pasivo existe a una fecha determinada, ¿sí? ¿Por qué decimos a una fecha determinada? Los estados contables siempre son o estáticos o acumulativos a una fecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El estado de situación patrimonial, por ejemplo, es un estado estático, ¿sí? Me dice la situación patrimonial como una foto a el 31 de diciembre, es decir, lo que la empresa tenía al 31 de diciembre. Tenemos otros que son evolutivos o acumulativos, como el estado de evolución de patrimonio neto, que lo que me dice es, esto es lo que sucedió durante el ejercicio con el patrimonio de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos la afirmación de existencia, por ejemplo, vamos siempre al ejemplo más fácil, que es el de caja, ¿sí? Decimos, el estado de situación patrimonial de la empresa dice que en el rubro caja y banco tiene 15.000. ¿Cuándo existen esos 15.000? Al 31 de diciembre. ¿Sí? Puede ser que el 5 de enero ya no tienen nada, está en cero su caja de banco, pero al 31 de diciembre estaba, ¿sí? Existía ese dinero en la caja de la empresa. Por eso decimos, la existencia, ¿sí? Define que un activo o un pasivo existe a una fecha determinada. La afirmación de existencia está íntimamente relacionada con esta segunda, que es la de propiedad, ¿sí? Un activo o pasivo pertenece a la entidad a una fecha determinada. Nosotros decíamos que esa caja, ¿sí? Tenía 15.000 pesos, existían los 15.000 pesos. Yo como auditor fui, los reconté, los vi, los pude tocar, existían los 15.000 pesos. Ahora, como auditor, ¿yo puedo tener la seguridad que esos 15.000 eran de propiedad de la empresa? ¿Puedo tener esa seguridad? O sea, el hecho de que estén en la caja, que yo los haya contado, que yo los haya visto, no me da todavía la seguridad de que ese dinero sea de propiedad de la empresa. ¿Por qué? Porque puede haber venido el dueño 15 minutos antes que yo y poner los 15.000 dentro de la caja, y cuando yo me fui, lo sacó de nuevo porque eran de él y no de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, este objetivo de propiedad es otro que va de la mano con este de existencia. Y para cada uno de estos objetivos o estas afirmaciones, nosotros vamos a tener distintos procedimientos de auditoría. Como le dije recién, un arqueo de caja me sirve para decir lo que existía en la caja, pero ese arqueo de caja no me sirve para decir si ese dinero era de propiedad de la empresa. Para eso vamos a tener que hacer otros procedimientos de auditoría. ¿Sí? La afirmación de integridad dice que no hay activos o pasivos o transacciones, ¿sí? Como compras o ventas, o cualquier otro suceso como pérdidas o situaciones fortuitas que no estén registradas, y que no existen tampoco partidas sin exponer, ¿sí? Ocurrencia, una transacción o suceso tuvo lugar durante el periodo y pertenece a la entidad, ¿sí? Es decir, la integridad está relacionada con esto que lo puse en negrita acá, la ocurrencia de que esa transacción, ¿sí? Tuvo lugar en el ejercicio y que pertenece a la empresa que estamos auditando, ¿sí? En integridad nosotros lo que intentamos afirmar, o los estados contables están afirmando, de que la venta que está contabilizada, acumulada en la cuenta ventas, ¿sí? Están registradas todas las ventas, que no hay ninguna venta que no se haya contabilizado. Y en este objetivo de integridad, para nosotros es muy importante saber cuándo ocurrió el hecho, ¿sí? Y cuándo se dio el hecho generador de la transacción. ¿Por qué? A fecha de cierre, las empresas para presentar sus estados contables hacen un corte, ¿sí? Pero ese corte no es real en la vida o en la realidad de la empresa, ¿sí? Es decir, supónganse que la empresa cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre, pero tiene actividades, por ejemplo, una venta que estaba gestionando con un cliente antes del 31 de diciembre, y esa venta se terminó de perfeccionar o concretar o entregar la mercadería después del 31 de diciembre, ¿sí? Es decir, la empresa está en marcha, no corta su actividad porque cierra su ejercicio económico. Entonces, el hecho de la ocurrencia
¿sí? Y cuándo se generó el hecho a los efectos contables es importante para este objetivo de integridad, ¿sí? Es decir, yo puedo, en el ejemplo que daba de la venta, yo puedo decir, y como auditor voy a tener que definir, si esa venta que comenzó su tratativa con el cliente antes del cierre, pero se terminó de perfeccionar después del cierre, yo tengo que determinar si esa venta corresponde al ejercicio económico que estoy cerrando o no corresponde, para poder decir si está íntegramente expuesta, ¿sí? Toda la información contenida en esa cuenta ventas que va a ir a parar el estado de resultados. En cuanto a evaluación y medición, no tenemos grandes inconvenientes acá si la empresa se ajusta a las normas contables, ¿sí? Si la empresa está en un todo de acuerdo con las normas de evaluación y de exposición, no vamos a tener mayor problema con estos dos últimos, con estas dos últimas afirmaciones. Sin embargo, como auditores, es muy importante que hagamos los cálculos de nuevo para ver si la empresa realizó correctamente la evaluación de acuerdo a las normas contables vigentes, ¿sí? ¿Qué dice esta norma evaluación o medición? Perdón, esta afirmación, evaluación o medición. Los activos y pasivos están registrados a su valor apropiado, ¿sí? Una transacción o suceso es registrado a su monto apropiado y el ingreso o gasto se asigna al periodo correspondiente o apropiado. En cuanto a la exposición, las partidas se exponen, clasifican y describen de acuerdo con el marco de referencia aplicable para exponer en los estados contables. Bueno. Siendo ya casi las 8 de la noche, vuelvo a permitir abrir los micrófonos para hacer las consultas correspondientes y vamos a ir ya culminando con esta clase. Consultas. Pueden activar sus micrófonos libremente. ¿Para cuándo era el trabajo, profe? ¿El segundo? El segundo trabajo, creo que para la semana que viene, pero lo pueden ver ahí en la tarea. Me parece que era para el miércoles de la semana que viene. Martes. ¿Martes de la semana que viene? Bueno. Para el martes de la semana que viene, entonces tienen, no es un trabajo largo, tienen que redactarlo nomás, pero bueno, tienen que hacerlo y subirlo. Bueno. Tiene nota, es un trabajo individual, no vale hacer trabajo mellizos, gemelos, trillizos, quintillizos. ¿Sí? Modifíquenle algo para decir que es propio. El nombre de la empresa. El nombre de la empresa por lo menos cambian, sí. Por lo menos el quill o algo. El quill, otro quill. No, es importante que se tomen estas tareas en serio porque ¿cuál es el objetivo de las tareas más allá de hacerlos trabajar y estudiar? Comenzamos a incorporar estas tareas en el aula virtual en la medida que veíamos los problemas que tenían al momento de rendir los exámenes finales, sobre todo, ¿sí? Cuando iban a rendir los exámenes finales no sabían que era una carta convenio, entonces dijimos, bueno, carta convenio como tarea en el aula virtual. Después preguntábamos, carta con manifestación a la gerencia, no sabían carta con manifestación a la gerencia, entonces, bueno, tarea en el aula virtual, y así todos los puntos que vamos viendo que les cuesta trabajo o que hay que apuntalar, digamos, el estudio, entonces lo ponemos como tarea en el aula virtual. Por eso es importante que tengan aprobados todos los trabajos prácticos, así después cuando van al final no me pueden decir, ay, no me acuerdo carta convenio. Eso quiere decir, copiaste y pegaste. Y no entendiste de qué se trataba. ¿Sí? ¿Melanie? Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Profe, yo también tenía una duda del trabajo anterior, por ejemplo, o sea, yo volví a subir, yo ya tenía el año pasado, lo tenía corregido. Yo volví a subir los trabajos prácticos igual, con fecha ahora, digamos. ¿Está bien? ¿Vos estás recursando? Sí, sí. ¿Está bien? Sí.
No hay problema que sean los mismos del año pasado. O sea, está bien. No, que lo igual vuelvan a subir. traté de corregir también porque hay cosas que había hecho mal. Perfecto. Por eso los volví a subir. Bien. Fiorella, ¿Qué pasó? no sé, tenés activado ahí la pantalla. ¿En serio? Ah, Sí, no, olvidé, sí. ¿no? No, todos te escuchamos, no, pero no pasa nada. Ah, Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Profe, ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Cuándo es la próxima clase? Y nosotros tenemos clase los martes, ¿sí? Así que el martes vamos a tener la próxima clase. Gracias. ¿Alguien más? profe, una consulta. ¿Sí? Si ya tenemos aprobado el trabajo de teoría, ¿tenemos que corregir igual y volver a subir? Eso depende de ustedes. Si aprobaste con un 4 y querés subir la nota, puedes hacerlo, y si no, déjalo. Déjalo así. ¿Se promedian o no? Sí, vamos a promediar después las notas, al final del año. ¿Con qué se promedia, profe? ¿Con los parciales o una nota final para además de los parciales? A ver, las notas de los trabajos prácticos tienen una doble utilidad, ¿sí? A veces en los parciales están tecleando, es decir, rajuneando entre el 3 y el 4, y entonces vemos las notas de los trabajos prácticos y podemos llegar a tener alguna consideración, ¿sí? Como así, si nunca presentó trabajo práctico, 0 consideración. Bueno, esa es una cuestión. La otra es, al momento, ¿no es cierto?, de evaluar el tema al final del año, se pone muy rojo el asunto cuando tenemos que ponerle la condición libre o recursante. Y todos empiezan a llorar, por lo menos libre, para que puedan rendir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, si no hiciste ni siquiera los trabajos prácticos o todos tus trabajos prácticos fueron muy básicos, mediocres, no te esforzaste durante el año, no me vengas a pedir ahora que te cambie la condición, ¿sí? O sea, para eso trabajamos bastante con el tema del aula virtual y con el tema de todos los trabajos prácticos para que después podamos tener estas consideraciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, tienen el trabajo, entonces, para la semana que viene de la carta convenio, y creo que más adelante van a tener otro trabajo sobre papeles de trabajo. Sí, un práctico sobre papeles de trabajo. Que ya vamos a arrancar con la parte práctica de la guía. Está toda la guía si ustedes ya quieren ir mirando, está toda la teoría si ustedes quieren ir mirando. ¿Sí? Así que, bueno, sería interesante que ustedes para la clase que viene ya puedan tener leído el material, entonces ya tienen las consultas que quieren ir haciendo, ¿sí? Van a tenerlas anotadas. Por eso es bueno que tengan el material antes. ¿Está? ¿Nada más? ¿Nada más a la 1? ¿Nada más a las 2? Las reacciones ahí, las reacciones. Saludito. ¿A qué hora va a estar el asado? Ah, ni prendió el fuego todavía. Yo estoy viendo ahí atrás, no prendió nada de fuego. Para mí que fue por humo nomás. No, para mí que estuvo acomodando nomás la parrilla. No hizo nada. Ahí hago el fuego, ahí hago el fuego. Puro humo bueno. nomás. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres saludarle a mi hermano? Vení. 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 Tengo acá a mi nenita. tu nenita, ¿cuántos años Vení. tiene? 5 tiene, mira. Ah, ay, Ahí amor. saludar a los chicos. Hola. 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 ¡Qué Qué grande! hermosa. Bueno, chicos, nos vemos el martes y seguimos estando en contacto con el WhatsApp. Cualquier duda, cualquier consulta. Recuerden que tenemos ayudante de cátedra Facundo, Valeria, y Eso mucho. ¿Quién, No, Santiago? fue Facu. No, mentira. Santiago está en silencio total.
pero es un fantasma, es el que permitió subir el video. ¿Pudieron ver el video que está en el WhatsApp de la clase anterior? Sí. Había visto que estaba. Al final logramos subirlo, bueno. Eso es obra del fantasma Santiago. Lo van a conocer. Porque él acá no está, pero todo lo ve y todo lo escucha. Bueno, chicos, hasta el martes. Hasta el martes. Al Marta y profe. Chao, hasta luego. Chao.